Mediante una escultura, profesor. Mediante una escultura, muy bien. Bien, escultura, dibujo. ¿Qué más tenemos? Una pintura. Muy bien. Muy bien, miren la pintura, la escultura, el dibujo. ¿Qué más? Tal vez de la publicidad también, ¿no? Como la artesanía también, claro. Bien, entonces ya están saliendo más disciplinas artísticas. Entonces todo lo que tenga que ver con el dibujo, la pintura, la escultura, la artesanía, el grabado, las impresiones, la publicidad, pues tiene que ver con las artes plásticas, ¿ok? La publicidad no tanto porque es más artes gráficas, pero las artes plásticas en sí, pues todo lo que son las artes visuales. Las artes visuales es algo bastante más amplio, pero las artes plásticas ya saben, términos de pintura, escultura, grabado, cerámica, ¿ok? Bien, entonces me estaban diciendo que el arte, pues es una expresión de los sentimientos. Ok, ¿ustedes creen que solamente se puede expresar los sentimientos en el arte o hay algo más? ¿Todo lo que podemos expresar en el arte son los sentimientos o se puede expresar algo más? Hechos del pasado también se podrían expresar mediante el arte, creo. Hechos del pasado, muy bien. Emociones. Por decir, si tú estás haciendo un hecho del pasado, ¿qué estarías haciendo? Estarías haciendo una reminiscencia, ¿no? Un recuerdo. Pero, ¿qué pasa si tú haces esa expresión, la haces actual, del momento? Pues en el futuro, eso que estás haciendo ahora va a ser un hecho del pasado, ¿cierto? Sí. Entonces podemos decir que el arte pues, se encarga de representar cosas actuales, cosas del pasado. Incluso podemos tener visiones futuristas, ¿no? Lo que podemos expresar de lo que podría llegar a ser nuestra proyección mental de lo que pensamos de alguna cosa. Entonces estamos viendo que no solamente pues la expresión de los sentimientos, ¿cierto? A ver, vamos a leer una definición. El arte es algo que quiere expresar el artista, no importa el tiempo, sino lo que expresa. Ok, no hay problema por el sonido. Muy bien, Pedro. Pero, podemos decir que el arte no necesariamente expresa los sentimientos, sino también expresa una realidad, ¿cierto? Un hecho, un acontecimiento. Ese acontecimiento, pues, es algo que está sucediendo, que ha pasado, y que en el futuro va a quedar, va a trascender el tiempo. Muy bien. Entonces, el arte también, aparte de expresión, tiene una función de comunicación, ¿no creen? ¿Ustedes creen que será importante comunicar, hablar algo del contexto de lo que está pasando el arte? ¿Servirá para eso? Sí. Por ejemplo, el contexto de crisis, el contexto de pandemia, algo que nunca ha pasado, por así decirlo, en la era digital, ¿cierto? Porque han habido pandemias, siempre han habido, pero ahora con la inmediatez, con los medios, con las redes sociales, con todo lo que hay, pues la comunicación es mucho más fluida, más directa, ¿cierto? Hay diversas perspectivas, diferentes ámbitos, y el arte ayuda a esto, ¿cierto? ¿Ustedes creen que podrían comunicar a través del arte un mensaje sobre la realidad? Sobre lo que está pasando. Yo creo que sí se podría. ¿Y cómo lo harías? ¿A través de qué? Mediante imágenes claves sería sobre el tema. Claro, mediante imágenes, mediante dibujos, mediante pinturas, esculturas, grafitis, etcétera, ¿cierto?
Entonces el arte tiene una función importante en la sociedad, no solamente es como algunos llaman dibujitos o representaciones mm, básicas, es mucho más que eso, está trascendiendo el tiempo. De hecho, nosotros conocemos nuestros orígenes, nuestra cultura, por medio del arte, ¿no? Por el estudio de las representaciones de los antiguos, ¿cierto? Podemos estudiar su cosmovisión, de ahí del mismo arte también se ramifican otras especialidades como la antropología, la sociología, y todo lo podemos estudiar a través de los vestigios artísticos, ¿cierto? Entonces el arte, como estamos viendo, sí es muy importante, ¿no creen? Hay una riqueza cultural que podemos estudiar a través del arte. Ok. La libertad guiando al pueblo expresó cómo fue la Revolución Francesa a través de un cuadro. Es verdad, a través de esa producción artística, pues se puede ver toda esa expresión, todo ese cambio político que estaba experimentando una sociedad en un determinado momento. Esa es una obra bastante emblemática, ¿cierto? Y como esa obra hay muchas obras que van a cambiar el pensamiento de las personas. Entonces imaginen todo el poder que tiene el arte. Y hablando de poder, entonces el arte también podemos decir que está del lado del poder y del lado de los que no hay poder, ¿cierto? De los que no tienen el poder. Entonces es un tema ya bastante complejo, de sociología incluso. ¿Ok? Bien. ¿Ustedes también conocen algún otro cuadro así como el que menciona su compañero? ¿Han visto ese cuadro? Bueno, esta es la obra. Entonces acá vemos temas de realismo, temas de controversia, quiénes están arriba, quiénes están abajo, un personaje femenino, hay muchas cosas que podemos describir de esta obra. Pero eso sí, es un tema político fuerte, se pudo llevar a cabo en ese momento. Ok, entonces el contexto es una fuente de inspiración para nosotros expresar o comunicar algún mensaje, ¿cierto? Pero yo también propongo como artista, ¿no creen que la naturaleza en sí es una fuente de inspiración considerable para nosotros expresarnos? ¿Ustedes creen que sea así? Bueno, yo considero que la creación, la naturaleza, todo lo que vemos a través de los ojos, todo lo que percibimos, pues es una fuente de inspiración, ¿ok? Es una manera de comunicar todo lo visto. Bueno, el arte también no solamente tiene esta función de comunicación, de expresión, sino también tiene una función estética. ¿Qué sabemos de la estética? ¿Qué creen que significa esto último que les acabo de mencionar? ¿Alguien sabe qué es la estética? A ver, vamos a preguntar. Tatiana Enoki Rojas. ¿Qué es la estética? ¿Qué puedes entender por estética? Obra, ¿Cómo? obra, ¿Cómo dijiste? Orden. Ok. Puede ser. Puede ser orden, sí. Pero la estética en sí, como concepto. Cuando hablamos de estética, estamos hablando de lo bello, ¿no? De la belleza. Entonces el arte también tiene una función
de contemplación, de disfrute, de goce estético, de lo bello, de satisfacción visual. ¿Ok? Y dentro de los seres vivos, pues el hombre es uno de los únicos seres vivos que disfrutan de la belleza, disfrutan de una puesta de sol, disfrutan de un sonido, de la música, de lo que se genera y también de lo que se ve. ¿Ok? Entonces, tres funciones: expresión, comunicación y placer visual, estética. ¿Ok? Sin embargo, ¿ustedes creen que hay algo que podemos decir que es bello en general? ¿O hay algo que puede ser bello para mí y feo para otra persona? ¿Es posible? ¿O creen que hay un estándar universal de bello? Yo creo que la belleza deriva de las personas. ¿Ok? ¿Cómo así? ¿Puedes explicarnos un poco más? Yo creo que cada persona tiene su manera de ver la belleza. Bien, es cierto. Entonces, para decir qué es bello y qué no es bello, pues tendría que haber una convención, un acuerdo, ¿cierto? Entre las personas que dicen esto es bello, esto no es bello. Entonces, de eso va a tratar nuestro curso de artes. Y vamos a ver una pequeña presentación. Esta clase es bastante corta, ¿sí? Pero para la próxima clase vamos a hacer un ejercicio con lo que vamos a ver ahora, ¿sí? Esto se llama geometría fractal. ¿Ok? Y la geometría fractal es algo que nos ayuda a entender la forma aparentemente aleatoria de las cosas. La geometría ha sido limitada, pero la geometría fractal es mucho más amplia. Y espero que también nos sirva de inspiración para nuestras expresiones artísticas. ¿Ok? Entonces vamos a poner atención para ver esto. Tienen en común las galaxias, las formaciones de nubes, tu sistema nervioso, las cordilleras y las líneas costeras. Pues que todas estas formas de la naturaleza contienen patrones interminables, que en matemática se llaman fractales. Un ejemplo clásico de un fractal es el brócoli, porque cada forma es una versión similar de una de sus ramas. Así que si cortas una rama, te quedas con una versión más pequeña de todo el brócoli. Los copos de nieve son otro ejemplo de estructuras fractales. Todos se parecen mucho, pero se dice que no hay dos copos de nieve idénticos. Y la geometría fractal ofrece una explicación fascinante de por qué la naturaleza opera así. ¿Por qué se crean continuamente estructuras nuevas que se autorreplican pero que a la vez son únicas? ¿Y por qué hasta los elementos más pequeños que pueden existir son componentes necesarios de un todo mayor? El término fractal fue acuñado por el matemático Benoit Mandelbrot, que lo dio a conocer en los años 80 mientras trabajaba como investigador para el gigante informático IBM. A Mandelbrot le fascinaban los descubrimientos de los matemáticos de principios del siglo XIX, cuando intentaban concretar la definición de lo que es una curva. Se interesó además por el trabajo del alemán George Cantor, que descubrió que una sola línea puede ser dividida eternamente, y por el triángulo del sueco Hell van Kock, que tiene un perímetro infinito pero un área finita. A estas formas difíciles de concretar las llamaron entonces monstruos matemáticos. Y Mandelbrot usó la informática moderna desarrollada por IBM para repetir estas ecuaciones monstruosas millones de veces. Este proceso lo llevó a crear su propia ecuación revolucionaria, al combinar los patrones encontrados en estos monstruos matemáticos anteriores. El resultado, su propio conjunto de números, que pasó a conocerse como el conjunto de Mandelbrot, que es una visualización geométrica infinita de un fractal. Una de las cosas más asombrosas del conjunto de Mandelbrot es que, en la teoría, si se deja actuar por sí solo, continuaría creando un número infinito de patrones nuevos a partir de la estructura original, demostrando así que esta estructura podría ser aumentada por toda la eternidad. La geometría fractal se aplica en muchos campos. Por ejemplo, en el estudio del cambio climático y de la trayectoria de meteoritos peligrosos. También en la investigación sobre el cáncer, incluso hay quien piensa que el propio universo puede ser un fractal, porque a medida que lo vamos examinando más de cerca, se pueden descubrir patrones repetidos, similares y distintos, como miles de millones de galaxias, dentro de las que hay billones de estrellas, dentro de las que hay miles de millones de sistemas solares y planetas, entre ellos la Tierra,
Y dentro de la Tierra hay continentes, ciudades y un ser humano. Y dentro de ese ser humano hay un cerebro hecho de millones de células, entre las que hay billones de sinapsis o contactos neuronales que van y vienen. Y dentro de esas neuronas encontramos ADN. Y dentro del ADN, átomos, electrones, protones, neutrones. Y si miramos incluso más adentro, encontraríamos quarks, neutrinos y así sucesivamente hasta quizás el infinito. Algunos creen que los fractales tienen una naturaleza tan compleja y misteriosa que todavía no hemos podido aprovechar todo su potencial. Bien, ¿qué podemos comentar de lo que hemos visto de este video? Me pareció interesante cómo es que se puede estudiar todos los estímulos visuales, todas las estructuras aparentemente aleatorias, complejas, caóticas. Por ejemplo, antes en la antigüedad, pues el universo se sintetizaba en formas geométricas. Y bueno, si nosotros comparamos las formas geométricas, por ejemplo, con un árbol, pues podemos ver que no necesariamente un árbol es un triángulo con un rectángulo, ¿no? O sea, es una forma mucho más compleja que ello. Pero lo que sí llegamos a concluir es que hay un patrón que se repite, y este es el secreto de los fractales, ¿ok? Incluso esta última parte, cuando analizan la parte de las neuronas, de los protones, de los quarks, además recordar un poco esta película de Marvel de Ant-Man, cuando regresa a la dimensión del mundo cuántico y comienzan a verse unos mundos increíbles, diminutos. Pues es una representación del universo en sí, porque tiene estas mismas configuraciones formales. Entonces, rápidamente vamos a ver una pequeña presentación, porque esta clase la verdad es bastante corta, y ya la próxima clase vamos a ejecutar el ejercicio en sí. ¿Ok? Bueno, vamos a hablar sobre los fractales. El latín fractus, que significa fracturado o quebrado. Ya van a ver por qué. Porque un fractal geométrico es una estructura fracturada, aparentemente irregular, pero se repite a diferentes escalas hasta el infinito. Este fue el teórico que vimos, Mandelbrot, pues él entendía que la naturaleza no era imperfecta, sino que la matemática había sido simplemente limitada. Los científicos simplemente conocían una geometría básica, pero la matemática tenía que avanzar un paso más. Por ejemplo, las nubes no son esferas, las montañas no son círculos y la corteza no es lisa. El relámpago no viaja en línea recta. Entonces, todas estas complejas estructuras aparentemente aleatorias pues se pueden estructurar a través de la geometría fractal. Esta es la importante obra de Mandelbrot, es la geometría fractal en la naturaleza. Cuando él, su postulado es que una parte pertenece a un todo. Aquí podemos ver algunos ejemplos de fractales. Las plantas que hacen en espiral tienen una construcción donde se repite un patrón. En todos los ejemplos que vamos a ver es que siempre hay un patrón. Una parte pertenece a un todo. Aquí estas venas, estos vasos sanguíneos, pues se parecen a los pulmones, a las ramas, a los rayos, a las hojas de los árboles. Y los árboles pues tienen esta configuración de espiral. Aquí están los triángulos infinitos. A medida que te acercas, pues tienes nuevos triángulos. Y esta fórmula pues se acuña a los ordenadores y se pueden generar más fractales. Imaginen esta ramita de diente de león, es igual a todo el diente de león en sí. Se van repitiendo las formas. Aquí tenemos las neuronas y el universo. Y esta fórmula existe y se puede llevar a ordenadores con un montón de programación, variables, y puede generar todo este tipo de imágenes. Las ciudades, vista aérea, también replican estos fractales.
Entonces lo que vamos a hacer para la próxima clase es elaborar nuestro propio fractal, pero partiendo de un patrón. Ya saben que lo que tienen que hacer pues es repetir ese patrón hasta el infinito. Les repito, esta clase es bastante corta, pero espero que se haya llegado a entender el tema de hoy. Bueno, y cualquier consulta o duda me la pueden hacer la próxima clase con respecto a este tema, que vamos a continuar la misma temática, ¿de acuerdo? Entonces, si no tienen ninguna duda, ninguna pregunta, para la próxima clase estaríamos todos con nuestro sketchbook y lápiz, plumones, colores, lo que tengan para escribir, para dibujar, para grafiar. ¿De acuerdo? Entonces nos vemos la próxima clase. Chao chicos, nos vemos. Cuídense. Chao, profe, hasta luego. Hasta la próxima. Historia de la educación física. Póngame atención, ¿sí? Porque acá voy a preguntar y vamos a interactuar, ¿sí? Para hacer las preguntas necesarias. Cuando hablamos del origen, ¿sí? De la historia de la educación física, tenemos que hablar quién la creó o quiénes la practicaron por primera vez y qué tipo de actividad física practicaban. Se dice que la educación física abarca muchas cosas, tanto los deportes, las disciplinas, los ejercicios, ¿sí? Los juegos, ¿ya? Entonces, vayamos a la historia. Dice, en la época antigua, en la educación física, lo trabajaban o lo practicaban de una manera más individual, ¿ya? Más individual que colectiva. Que hoy en día mayormente practicamos la educación física colectivamente, o sea, con más grupos. Antiguamente era individual, cada uno, ¿no? Practicaba y se ejercitaba de una manera. Tenemos lo que es la competencia de maratones. En el tiempo de Grecia, en la antigua Grecia, mayormente era rescatable las personas con mayor resistencia y velocidad. ¿Qué quiere decir? Que estas personas se preparaban para un gran recorrido, ¿sí? De distancia, muchos kilómetros de recorrido para la competencia que tenían en ese entonces, ¿ya? Practicaban mayormente las maratones. Esas personas se dedicaban a tener resistencia para tener su objetivo. También tenemos lo que son las luchas. Las luchas eran comunes ya en ese entonces para saber quién era el más fuerte, quién tendría mayor poderío, ¿sí? En el territorio, ¿ya? Las luchas era de 1 versus 1, ¿ya? Como les dije hace un momento, la educación física se practicaba individualmente, es decir, cada uno veía por su rendimiento. Entonces, cuando comenzamos a hacer lo que es la educación física en el tiempo antiguo, solo se dedicaban a hacer las maratones y las luchas, ¿ok? Y a la vez, esas luchas era beneficioso para cada territorio. ¿Cuándo? Cuando existían las guerras, cuando había un enfrentamiento de poblaciones, estas personas preparadas que se dedicaban a las luchas ya estaban dispuestos a pelear. ¿Por qué? Porque simplemente estaban preparados para las luchas, porque ese era su pasatiempo, las luchas, como las maratones. Listo. Cuando hablamos de la época moderna, ya finalizando el siglo XIX, entrando al siglo XX, ¿ya? Nacen otro tipo de sistemas, o sea, nacen ya de repente otro tipo de ejercicio, otro tipo de formas de emplear la educación física. Y comenzaron a través de los ejercicios a base de posiciones. Hoy en día nosotros lo conocemos como las planchas, los canguros, las flexiones. En ese entonces, ya entrando a la época moderna, los ejercicios ya eran comunes. También los ejercicios de gimnasia, ¿ya? Los estiramientos, los movimientos, los rondos, las flexiones, las aspas remolino. En ese tiempo ya optaban por la flexión del cuerpo, ya optaban por los ejercicios, ¿no? Coordinados para el mejoramiento de su cuerpo. También aparecen los ejercicios militares. Los ejercicios militares, ya hoy en día llamados, ¿sí? Polichinelas mayor, ¿sí? Se conoce así como polichinelas,
al movimiento sincronizado de piernas y brazos, ¿sí? En un tiempo razonable con una exigencia. También las planchas, las ranas, los canguros, también son parte de los ejercicios militares. La gimnasia acróbata, o sea, la acrobacia, también ven la imagen donde hay un grupo de personas realizando acrobacia, ¿sí? Manejando su equilibrio, ¿ya? De a 2, de a 5, de a 4 en grupos, ¿ya? Siempre manejaban su estabilidad a través del equilibrio, con ayuda del compañero o su entrenador. Listo. También tenemos lo que son los juegos y los deportes. Hoy en día, ya los juegos y los deportes, sí, ya son más familiarizados a nosotros, ya que durante el tiempo que tenemos, lo designamos a los juegos y también a los deportes, con sus respectivas reglas. Aparecen los Juegos Olímpicos, aparecen los deportes, cada uno con sus reglas, ¿ok? Es decir, en los deportes está reglamentada y es de carácter competitivo, ¿ok? Listo. Vamos a la importancia. Cuando hablamos de importancia, es una pregunta que todos nos debemos hacer, quienes practicamos la educación física. ¿Por qué hay que practicarlo? ¿Por qué hay que, no, desarrollarlo en clase? ¿Por qué hay en los colegios? ¿Por qué? Hay una gran importancia de la educación física, ¿sí? A nivel mundial, ya que en todos los colegios o universidades se practica, a la igual manera que se practica en talleres y en lugares, ¿sí? Donde se emplea, donde sean los clubs. Ahora, la educación física tiene como beneficio en el cuerpo un nivel biológico, pero además tiene muchos beneficios, ¿sí? A ver, cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando del ser humano, que la actividad física es beneficioso, ¿sí? ¿Para qué? Para el sistema biológico, ¿ya? Quiere decir que mientras hagamos actividad física dentro de la educación física, nuestro cuerpo va a obtener grandes beneficios, como por ejemplo, mejorar el sistema inmunológico, ¿sí? ¿Sí? Que nos va a proteger de todas bacterias o virus que pueda tener el medio ambiente, ¿ya? Entonces, con la actividad física, ¿sí? Con la educación física, nosotros vamos a fortalecer. También vamos a combatir contra la obesidad, que es una enfermedad, ¿sí? Las personas subidas de peso, si realizan actividad física, ¿sí? Van a tener una mayor parte de beneficios en reducción de grasa, ¿sí? En mantener su estado físico correcto, ¿ya? Esto dice que la educación física mejora la interacción social. ¿Qué quiere decir? Cuando vamos a interactuar con diversas personas que no conocemos en el medio, pero a través de la educación física nos vamos a familiarizar, vamos a trabajar en conjunto, vamos a trabajar en grupo, la cual va a hacer que interactuemos con ellos, cambiemos ideas, cambiemos rutinas, que nos va a ayudar a ¿qué? A socializarnos más en la comunidad. También dice que nos da conocimiento propio del cuerpo humano, de las propias posibilidades. Es decir, que el cuerpo, a través de la educación física, vamos a conocer movimientos que puede realizar parte de nuestro cuerpo, ¿ya? Y las posibilidades que vamos a realizar. Quiere decir que qué es lo que yo puedo hacer que no sabía. Por ejemplo, si voy a realizar un movimiento de las piernas, puede ser articularmente o movimiento de fuerza. Si yo no las practico o no las pongo en práctica, no voy a saber o mi cuerpo no va a entender que puede resistir una carga o un peso razonable, ¿sí? Del levantamiento de cualquier objeto que tenga un peso, ¿ya? Entonces, si yo conozco mi cuerpo y lo practico y digo, voy a levantar hoy día 20 kilos, pero si yo nunca he practicado, nunca he
he entrenado, nunca lo he preparado a la fuerza de mis brazos, a la fuerza de mis piernas para soportar el peso de 20 kilos, no voy a poder realizarlo. Entonces, a través de la educación física, voy a conocer si puedo o no puedo. Si puedo, es porque ya lo he practicado y he sido partícipe de actividades de fuerza. Y es por eso que sí voy a poder. ¿Ok? Entonces dice que nos da un conocimiento del cuerpo y de las posibilidades que puedo realizar. También mejora el funcionamiento del sistema inmunológico. Lo hablamos hace un momento. El sistema inmunológico es lo que nos va a proteger hoy en día en este tiempo de pandemia. Ustedes por las noticias han estado observando que el sistema inmunológico ha estado muy débil y por eso han estado contrayendo también el virus. ¿Sí? Entonces, si nosotros constantemente estamos en actividad física, no hay por qué temer, porque nuestro sistema está fortalecido, ¿ya? Va a darle un gran funcionamiento a través también de la alimentación, no solamente por hacer ejercicio, simplemente también debo alimentarme bien para que sea un mejor funcionamiento, ¿de acuerdo? Dice que contribuye a un buen estado anímico. Aquí a los alumnos que siempre, profe, estoy cansado, profe, no quiero hacer nada, profe, ya estoy estresado. Entonces, haciendo la educación física de algunos ejercicios, vamos a oxigenar el cerebro. El cerebro también se cansa. El cerebro también se estresa por muchos conocimientos, mucha recopilación de conocimientos. Entonces, el cerebro también necesita oxigenarse, necesita su espacio, necesita que hagamos actividad para desestresarnos, ¿sí? Y pueda funcionar mejor y puedan ustedes hacer uso de la mejora, ¿de acuerdo? Entonces, también en el sentido anímico para estar de buen humor. Hay muchos alumnos o muchos estudiantes que siempre están de mal humor. Es porque su cuerpo no trajina, no bota el estrés, no bota el sudor que hace que la persona esté de buen humor, esté en un buen sentido de ánimo. ¿Ok? Listo. Ese es en cuanto a la importancia de por qué debo practicar la educación física. Vayamos a lo que es diferencia entre educación física. ¿Ya? Luego vamos a hacer una retroalimentación de todos estos puntos para participar todos y que quede claro que, ¿sí? Que esté claro todo lo mencionado. Dice deporte. Aquí en los deportes hay una gran diferencia entre educación física y deporte. Dentro de la educación física es el deporte, sí, es cierto, pero el deporte tiene una finalidad. El deporte tiene algo esencial que de repente no tiene todavía la educación física, es la exigencia que debe tener para dicho deporte. Dice, es toda práctica física que se rige a través de un reglamento de carácter competitivo, ¿sí? Por lo general debe estar institucionalizado. ¿Qué quiere decir cuando habla de un carácter competitivo? De un carácter reglamentado. El deporte tiene sus reglas establecidas que no se debe romper, que se debe cumplir, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos que es de un carácter competitivo, estamos hablando de competir. Y si yo voy a competir, debo estar preparado. Y para estar preparado necesito tiempo, dedicación, esfuerzo, ¿de acuerdo? Y para yo competir, ¿sí? Voy a tener un objetivo de ¿qué? De ganar, de obtener algún resultado que me propongo. De eso se trata el entrenamiento. Es una actividad física basada en reglamentos y entrenamiento. Si yo no le doy el entrenamiento adecuado a la educación física, perdón, al deporte, no voy a obtener resultados. Vamos por un ejemplo muy sencillo. Vamos a hablar sobre el básquetbol o el fútbol o el balonmano. Vamos a hablar del fútbol. En el fútbol, si yo quiero tener mi objetivo de lograr ser un jugador profesional, debo marcar mis tiempos, debo exigirme y debo tener mis horarios de entrenamiento para yo poder, ¿qué? Para yo poder tener el porcentaje o el rendimiento necesario para competir. De eso se trata el deporte. Hay exigencia, hay entrenamiento, hay reglas, ¿sí? Y es de un carácter sumamente competitivo. Vayamos a la otra parte de la educación física,
¿Qué vendría a ser la educación física? La educación física dice, trata del desarrollo y formación de una persona a través del bienestar físico y su motricidad en prácticas deportivas. Quiere decir que en la educación física solo me voy a encargar de tu formación, de tu desarrollo de cualidades, de capacidades que tiene el cuerpo con las actividades motrices, es decir, los movimientos que tiene el cuerpo, las cuales tenemos en la motricidad fina y gruesa. En la psicomotricidad o en la motricidad fina tenemos lo que son el escribir, el hacer los apuntes, en realizar actividades manuales, ¿sí? Donde manipulamos mayormente las manos. Esa es una motricidad fina. Y la motricidad gruesa vendría a ser lo que realizamos físicamente con exigencia, los ejercicios, los deportes y infinidad de ejercicios físicos. Eso vendría a ser en la parte de la motricidad gruesa. Dice que también la educación física es cuando te enseña a ser activo. Sí, hay algunas personas o estudiantes que de repente caminan de una manera muy pasiva, de repente muy aislada. En la educación física te voy a enseñar a que seas más activo, más participativo, ¿sí? Con más decisión, ¿sí? Con ejercicios que te va a ayudar para la buena salud, como hablamos un momento de la importancia. En la educación física, si lo practicamos, vamos a gozar de una buena salud. Y eso se va ¿a qué? A mantener siempre porque va a ser constante. Constante la práctica de la educación física. Listo. Hasta el momento hablamos del origen y la historia, ¿sí? Ahora vamos a interactuar todos, ¿sí? Vamos a expandir más el concepto y su participación de usted va a ser importante, ¿ok? Voy a mencionar el nombre del alumno que va a responder algunas preguntas y los demás escuchan. ¿Para qué? Para que también sepan, de repente va a agregar algo o quizás tiene alguna duda y esa misma duda la tiene usted, cosa que yo la resuelvo, ¿ya? Y no vuelvo a hacer la misma pregunta. ¿De acuerdo? Listo. Vamos con Brigitte. Brigitte Castro. Quiero que me respondas y que tus compañeros escuchen clarísimo. ¿Cómo era la educación física antiguamente? ¿Cómo lo realizaban? ¿Qué hacían? ¿Cómo era su práctica de la educación física en la antigüedad? ¿Qué hacían, Brigitte, en la antigüedad? ¿Practicaban solos? Ya, practicaban solos, pero ¿qué cosas hacían? ¿Qué practicaban? Atletismo. ¿Qué más? ¿Nada más? A ver, que lo ayude Pedro Solís. Pedro, a ver, ayudámosle a Brigitte. ¿Qué se realizaba en la antigüedad? ¿Qué practicaban para realizar la educación física en los tiempos antiguos? Pedro. Atletismo nomás, profesor. Y ¿Oh? deportes de fuerza. Lucha. Deportes de fuerza. Ya, Hidalgo. Lucha. Lucha. Ya, muy bien, correcto. Chicos, en la antigüedad, ¿sí? En los años antiguos, en la antigua Grecia, en Roma, ¿sí? Mayormente ahí se daban estas actividades. Simplemente realizaban las maratones y las luchas, las peleas y las maratones. Esencialmente, las peleas. ¿Por qué? Porque así también preparaban a los hombres para que estén dispuestos para las guerras. Porque mayormente antes realizaban muchas guerras por el territorio, por tener poderío de la colonia. Entonces, por ello, mayormente practicaban las maratones y las luchas. ¿Ok? Listo. Muy bien. Recuerden esa respuesta porque viene la pregunta del examen. A ver, Sofía Lobatón. Sofía, en la época moderna que ya realizábamos, ya en la modernidad que estábamos realizando, ¿qué se realizaba? Los deportes. Más fuerte, no se te escucha. Deportes. Ya, muy bien. ¿Lo que más?
Nombro los deportes que hacemos Los- ahora, actualmente. No se te escucha, Sofía. Claro, se te escucha. Solo te escuché los deportes. Nombro los deportes que hacemos ahora. Claro. Vóley, fútbol, básquetbol. Muy natación. bien, Sofía. Muy bien, sí, tiene razón, Sofía. Los deportes aparecen ya en la época moderna, pero más antes de los deportes había aparecido la gimnasia, ¿sí? Los ejercicios militares, ¿sí? Gimnasia acróbata, ¿sí? Acrobacia, ¿ya? Entonces, los juegos que quizás ya yo no veo que practican mucho, que lo realizan. Por ejemplo, los juegos antiguos son el trompo, las canicas, los lanzamientos, todo ese tipo, el lanzamiento con las ondas, de las flechas, todos esos juegos también comenzaron, ¿no? A hacer uso en ese tiempo. Ya modernizando dos más, aparecieron los deportes y los Juegos Olímpicos ya establecidos. Quiere decir, establecidos porque ya tienen sus reglas, ya tenía su tiempo cuándo practicarlo, cuándo competir. Ahora último, las Olimpiadas, en los mundiales, ¿sí? En las Olimpiadas se practica todos los deportes, tanto en fútbol, básquetbol, balonmano, y cada país representa, ¿sí? Con el deporte, ¿sí? Por eso se preparan, por eso hay entrenamiento. Por eso hablamos que la diferencia entre deporte y educación física. A ver, ¿en qué se caracteriza para Yanela Quispe? Yanela Quispe, ¿en qué se caracteriza el deporte? ¿De qué carácter es el deporte? Yanela. Yanela Quispe, Carlos, ¿de qué se caracteriza más? ¿De qué carácter es el deporte? ¿No se le escucha? Ay, a ver, Max Ventosilla. Profe, era un hábito más estricto. Ya. Más competitivo. Excelente, excelente. Bien, Max. Excelente. Max, tú eres más Ventosilla, ¿no? Muy bien, No, yo, Ventosilla. profe, yo Hidalgo. Ya, Hidalgo, a ver tú, dime. Yo dije más competitivo. Listo. Allá, muy bien, Hidalgo, perdón. A ver, vamos a recalcar un poquito más de lo que acaba de mencionar Hidalgo, que es competitivo. Cuando hablamos de deporte, hablamos de competencia. Cuando usted juega las Olimpiadas, quiere ganar, ¿cierto? Quiere ganar. Entonces, si usted es buena en algún deporte, es porque usted está dando práctica, le está dando un entrenamiento adicional a dicho deporte para que usted pueda participar y tener un objetivo. Entonces, el deporte se caracteriza por ser netamente competitivo, recuérdenlo, netamente competitivo, es de un carácter competitivo, a la cual está reglamentada. Al deporte no podemos cambiarle sus reglas. Al deporte, si vamos a competir entre países, entre sectas, entre distritos, entre colegios, siempre se va a respetar las reglas porque va a haber un referee, va a haber un árbitro, ¿sí? O un veedor que te va a hacer estrictamente que tú las hagas, que tú las respetes, ¿ok? Él va a decidir si tú estás respetando las reglas y te puede sancionar, ¿sí? Con una sanción que implica dicho deporte, ¿ok? Listo. Ahora vamos en diferencia de la educación física. Si hablamos que el deporte es netamente competitivo, es estricto, es de entrenamiento constante, la educación física te vendría a la formación y al desarrollo, al aprendizaje, al aprender y saber del deporte que mañana, más tarde, tú quieras optar por practicarlo. ¿Qué quiere decir? Que te va a inducir, la educación física te va a inducir por el camino de aquel deporte que asimile más a tus condiciones. Es decir, por ejemplo, en el caso mío, ¿ya?
Si yo realizo la educación física y soy muy bueno en correr, en tener una buena resistencia, porque lo practico, quizás optaría por el fútbol, ya que también, ¿no? Se necesita de técnica, pero se necesita de la capacidad física, que es la resistencia y la velocidad, la cual quizás la tengo más desarrollada. En el caso de las niñas, en el caso de los compañeros, también, por ejemplo, el voleibol. Si tenemos algunas alumnas que saltan, que se elevan muy bien, que se elevan 50 centímetros, 60 centímetros, ¿sí? Con su impulso, quizás podrían optar por el voleibol, ya que en el voleibol se requiere de personas altas, con gran mayor elevación, ¿sí? Con gran suspensión de las piernas para poder hacer un bloqueo, un mate. Profesor, pero en el voleibol hay siempre una participante o un integrante del equipo que es bajita, pequeña. Sí, pero de repente la reacción que requiere el voleibol se asemeja a esa participante. ¿Por qué? Porque necesitamos un armador, un líbero, que de repente esas condiciones de su altura ayuda a que tenga mayor reacción. Es por eso que cada deporte necesitamos personas o seres humanos o participantes o alumnos que requieran de capacidades especiales para dicha o dicho deporte. ¿Ok? Entonces la educación física simplemente me va a ayudar a conocer, me va a ayudar a participar para que yo mañana más tarde opte por algún deporte que asemeje a tus capacidades y puedas darle uso en algún momento. ¿Sí? Y cuando hablamos de la importancia, ¿sí? Para terminar, cuando hablamos de la importancia, usted ya tiene en mente por qué es importante realizar la actividad física, es decir, la educación física. Es importante participarlo y ponerlo en práctica para mantener mayor salud, un bienestar y podamos estar bien, ¿sí? También, ¿para qué? Para desestresarnos, para que el cuerpo también trajine, requiere de un desestrés, porque estamos estresados por muchas cosas. Quizás en casa, muchas tareas, muchas labores que hacer en casa, porque son nuestras responsabilidades, ¿sí? Que hay que cumplirlas, porque tenemos la obligación de apoyar y ayudar. Pero también debemos tener un tiempo para recrearnos. Por ejemplo, tener un espacio donde practicar. Hoy en día no se puede salir, pero en casa tenemos un montón de ejercicios que podemos practicar. Por ejemplo, las sentadillas, las elevaciones, los ejercicios, los bailes, ¿sí? También tenemos lo que es, ¿no? Hoy en día la tecnología nos ayuda a tener una clase virtual de ejercicios. La vamos a hacer también nosotros, no solamente va a ser teoría, vamos a tener la otra semana que requerir un espacio para poder hacer los ejercicios. ¿De acuerdo? ¿Sí? Listo. ¿Alguna pregunta? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro del origen de la historia? ¿Sí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud? ¿O algo? Ninguna. Ninguna, todo claro, todo claro. Ya, necesito más participación de todos. Sí, ya sé por el primer día quizás, pero ya voy a comenzar a poner nota de la participación como a Hidalgo, ¿sí? Y a sus compañeras también, ¿de acuerdo? Listo. Vamos a la ficha técnica. Quiero que desarrollen la ficha técnica, ¿ya? Donde van a poner sus datos, ¿sí? A ver, busquen la ficha técnica. A ver, la voy a poner si es que lo tengo aquí. Ya, ahí deben tener la ficha técnica. Ahí está. Listo, miren, esta es la ficha técnica. Ahí está la ficha técnica, ¿sí? Esta ficha usted lo va a llenar, ¿sí? Y me lo va a mandar el correo, ¿ya? Le tomo una foto, ya que se note bien todos los datos para yo saber, ¿ya? O me lo envía a base de Word, ¿ya? Para que lo llene y me lo manda a mi correo. Yo necesito saber si ha tenido alguna lesión. Aquí les voy a leer las preguntas para que usted
Si alguna inquietud tiene o no ha entendido la pregunta, me la hace llegar para explicarle para todos. ¿Ya? Dice nombre y apellidos. Domicilio es el lugar donde vives, la dirección de tu casa, la ciudad donde vive. Contesta la siguiente pregunta. Dice, ¿cuánto mides? ¿Cuánto pesas? ¿Tienes o has tenido alguna lesión? Esto es importante ya para poder realizar las actividades físicas. Si ha tenido lesión, pone sí. Si no ha tenido, pone no. Si responde sí, debe poner aquí la lesión que ha tenido. ¿Ok? Dice, ¿practicas alguna actividad física fuera del colegio? Pones sí, pones no. Si pones sí, ¿cuáles? ¿Ya? ¿Qué actividad practicas? Enumera algunas de las cosas que aprendiste el año pasado en educación física. Si no has tenido educación física el año pasado, pones del año pasado. ¿Qué te gustaría realizar en educación física durante el año? ¿Qué quisieras realizar por este medio? Quizás bailes, quizás ejercicios coordinados, sincronizados, con materiales y materiales, de repente aeróbicos, entrenamiento funcional, póngalo. ¿Por qué? A base del tema que tenemos, yo voy a emplear algunos ejercicios que usted me dé como referencia. ¿Ya? ¿Cuáles son tus juegos y deportes favoritos? ¿Ya? Me pones qué deporte o qué juegos, porque también el curso vamos a realizar, ¿no?, la actividad física a través de un juego, ¿ya? Juegos recreativos donde voy a ver la participación de todos. Y si no participa, yo no les voy a poner su nota. ¿Ya? De aquí ponen ordenar del 1 al 8. Me gusta hacer educación física para. ¿Qué quiere decir? ¿Para qué hace la educación física? Para crecer, para tener salud, para aprenderla. Usted va a enumerar a su criterio cuál sería el 1, cuál sería el 2, cuál sería el 3 y así sucesivamente hasta el número 8. ¿Ya? Y aquí va a tener lo siguiente. Aquí tiene un espacio libre donde va a dibujar, ¿sí?, una actividad física o algún deporte que esté realizando un niño o una niña o usted mismo. Y aquí en las líneas me va a poner por qué. Por ejemplo, si usted pone el voleibol, me gusta el voleibol por muchos motivos. ¿Por qué? Me gusta el voleibol porque me encanta saltar. Es una cualidad que yo tengo, por eso opté por el voleibol. Me gusta rematar, me gusta matar, me gusta bloquear, me gusta recepcionar. Por esa razón me gusta el voleibol. De esa manera usted va a poner del deporte la actividad que usted realiza. Por ejemplo, hay alumnos que veo que hacen entrenamiento funcional. Pondrán, ¿no?, a una persona cargando una llanta, una pesa o haciendo movimientos coordinativos y pondrán, ¿no? A mí me encanta trajinar porque me gusta exigirme al máximo y este tipo de actividad nos ayuda a mantener un buen estado físico y a tonificar mis músculos. Entonces pondrá de esa manera. ¿Ok? Listo. ¿Entendido todo? ¿Sí? ¿Todos? ¿Entendido? Sí, profesor. Muy bien. Me lo va a mandar Sí, al profesor. correo. ¿Sí? Correcto. Me lo va a mandar al correo, ¿sí?, esa ficha técnica. Y para la siguiente semana, ¿sí?, ustedes van a buscar su espacio, ¿ya?, donde va a trabajar. Por ejemplo, puede tener un espacio pequeño donde usted puede hacer los ejercicios, ¿ya? Quizás moverá su silla, se enfocará la cámara, ¿sí? Para la otra semana, ya le estoy hablando con anticipación, la otra semana nos toca ejercicios, ¿sí?, de la educación física. Solo necesitamos espacio y su disponibilidad de querer hacerlo. Y voy a verlos uno por uno, ¿sí? Porque tengo una hora con ustedes, lo voy a ver uno por uno. Por un cierto tiempo van a realizar, ¿sí? Van a realizar flexiones, van a realizar, ¿sí?, flexiones de tanto los brazos, las piernas, ¿sí?, estiramientos y trabajo coordinativo, ¿sí?, de elevación y de salto. Así que la otra semana, full entrenamiento, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño... Dime. Con ropa deportiva. Sí, con su ropa deportiva, su toalla y su agüita. Debe tener a la mano su agüita porque
lo vamos a hacer todos a la vez, porque yo lo voy a hacer el ejercicio y les voy a mandar el video, ¿sí? Para que ustedes vean, y luego quito el video y los voy a ver a ustedes que realicen ese ejercicio. Así que ya saben, a practicar con el buzo, o si, con su buzo, ¿sí? Con su polo, si se siente más cómodo con un short, ¿sí? Para que pueda hacer las flexiones correspondientes, pero el short del colegio, ¿ya? No me ponga un short de baño, un short que va a la playa, no. Un short adecuado, ¿sí? Que para hacer los ejercicios, ¿ya? ¿Ok? Y luego ya se cambia cuando le toca la hora del otro curso. Ah, no, que nos toca la última hora, ¿no? Así que para ustedes no va a haber problema. Para ustedes no va a haber problema. Para los otros alumnos sí hay problema porque tienen hasta otros cursos después del mío. ¿Ya? Entonces, ¿queda claro todo, alumnos? ¿Sí? ¿Sí? Profe, Sí, profe, ¿podría mandar su profesor. correo por el chat? ¿Ya? claro. No, pero en la plataforma del colegio, ahí está todos mis datos. ¿Ah? Ah, ya. ¿Sí? Ahí están todos mis datos. También están los que no tienen el PDF, también están todos los datos están ahí. Con el buzo del colegio, ¿sí? Todos con el buzo del colegio, con el short del colegio, o si no, un short módico, un short que, como le acabo de repetir, no sea tan llamativo como para ir a la playa o para la piscina, no. Un short módico, y para las alumnas una pantaloneta, ya para que puedan trabajar bien las flexiones, ya para que quizás no tengan problemas con el buzo. Hemos tenido problemas con el buzo porque a veces haciendo una flexión, el buzo suele, ¿no?, desprenderse de sus hilos, ¿sí? ¿Sí? Y nos ha pasado anteriormente en el colegio, ¿sí? Por eso a veces no realizaban los alumnos porque, profe, se rompió mi buzo, profe, ya no puedo hacer. Entonces, por esos motivos, prefiero algo cómodo para ustedes para poder realizar las actividades, ¿ya? Porque no quiero tenerlos de esta posición todas las clases, porque usted está en esta posición todas las clases, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene todos los cursos de forma virtual. Está sentado, no se para, está escuchando en la clase, está escribiendo y todo ello, ¿ok? Entonces, comenzamos a realizar mejor la clase. ¿De acuerdo, alumnos? Entonces, eso sería todo. ¿Alguna pregunta antes de retirarnos? ¿Ninguna? ¿Cuándo le mandamos esa ficha? La ficha al correo me lo mandan. Lo tienen en la plataforma de colegio, está un PDF, o si no, fácil, le toman foto a su libro que hayan resuelto y me lo mandan en el correo. ¿Ya? Yo al menos quiero tener algunas inquietudes que tienen ustedes, quiero saberlo, y también quiero saber si han tenido una fractura o si han tenido un golpe. No vaya a ser que por la otra clase, por eso la ficha técnica la estoy pidiendo ahora, para revisarla durante la semana y ver si a alguien le puedo exigir. Quizás Pedro tiene una fractura o un desgarro, o de repente tiene una fisura y yo le exijo y quizás empeoro. Y mañana me dice, profesor, el día que hice educación física me sigue doliendo el brazo. Y de repente yo no he sabido que por exigirlo he dañado un poco, ¿no?, su brazo, lastimado o dañado que tenía. ¿Ya? Entonces, chicos, comenzamos ya a realizar la ficha, ¿sí? Y a mandármela para yo poder, ¿no?, tenerlo en cuenta cuando nos toque la clase de educación física. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Ya. ¿Alguna pregunta más? Ninguna. A ver, recomendaciones antes de retirarnos de la plataforma. No salir de casa. No estemos saliendo por gusto. Veo que aún las personas salimos, quizás algunos porque tienen que hacer compras para casa o tienen que hacer algo, no estén mucho tiempo en la calle. No salgamos porque se nos da la gana, salgamos por algo importante. Ahorita está complicado, ¿no?, el medio ambiente, está, ¿no?, aún sigue este virus. Por eso sigue aún la pandemia, estamos en estado de emergencia aún, no desaparece. Entonces, debemos cuidarnos. Si usted se cuida, cuida a su familia. A la vez,
¿ok? A lavarse la mano constantemente. Cada vez que toque un objeto o está en la calle, desinféctese, ¿sí? A lavarse las manos constantemente, desinfectarse los pies antes de ingresar a casa para no dañar a una persona vulnerable, que puede ser un familiar, que hoy en día son las personas que están de edad mayor. Piense un poquito en su familia. Hay que pensar en el papá, en la mamá, en los tíos, en los abuelos, más que nada. Hoy en día también en los hermanos pequeños, en los niños, ¿ya? Listo. Eso sería todo por hoy, alumnos. Espero que tengan un buen fin de semana. Espero volverlos a ver a todos sanamente, ya, con mucha salud, con mucha disponibilidad de participar. Ojalá que por este medio virtual vea a algunos alumnos participar, porque el anteaño pasado no participaban la mayoría, por no decir todos, excepto quizás los varones, que mayormente los varones participaban, y algunas alumnas, ¿ya? Algunas alumnas que aún sé que participan y les va a ayudar. Ahora sí debemos practicar más que nada la actividad física por la situación que estamos pasando, para perder la obesidad, para no enfermarnos, para no mantener la postura. Ahorita, en estos momentos, usted al estar detrás de una laptop o una computadora, va a caminar de otra manera, va a buscar una postura más de la columna vertebral, quizás va a estar un poco más jorobado, va a estar más rígida su cuello. Para eso, usted debe practicar la actividad física, ¿ya? Para que no se quede de esta postura, de esta manera, ¿sí? O no me camine así, o no esté todo el tiempo de esta manera hacia abajo, sino mantener la visión frontal para mantener una buena postura, ¿de acuerdo? Espero que todos participen, estoy hablando con anticipación, su ropa deportiva correctamente, su agua. Hay algunos chicos que ya no están, yo no sé, son 25 y solo veo 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21. Hay 3 que han faltado, bueno, 5 que han faltado. Ahí estamos en la lista también. Si tiene el buzo, con el buzo está bien, pero para que se sienta cómodo, si no tiene ni una incomodidad con el buzo, perfecto, no hay problema. Todo es con el buzo y el polo de la institución, nada de otro polo. Polo de la institución, el short para que pueda realizar las flexiones correspondientes. Si tiene el buzo, mejor el buzo, ¿ya? Pero si le incomoda, un short módico, el short del colegio, porque el colegio también tiene su short, ¿ya? Listo, eso es todo por el día de hoy. Nos vemos, cuídense. Un gusto volver a verlo a todos. Estoy contento de volver a ver a muchos alumnos que los estimo y espero también llevarme bien con los chicos, ¿no? Que estoy conociendo hoy en día. ¿Listo? Cuídense.